Capítulo 1. El doctor equivocado. Hay cosas que uno practica mentalmente antes de que pasen. Practiqué decirle a Val que su hermano podría tener cáncer. Practiqué sentarme en esa silla de espera. Practiqué escuchar el diagnóstico con la cara de alguien que puede con esto. Lo que no practiqué fue que el médico que iba a entrar por esa puerta fuera el mismo hombre que salió de mi departamento hace 9 semanas antes de que yo despertara. El hospital central huele igual que todos los hospitales. Antiséptico, café institucional y algo más frío que ninguno de los dos. El tipo de olor que no pide permiso para meterse en los pulmones y quedarse ahí, instalado, como una decisión que alguien tomó por ti. Conozco ese olor de memoria. Lo conozco desde los 12 años, cuando mi papá pasó 4 meses en una habitación de plástico y luz fluorescente y yo aprendí que el mundo puede seguir funcionando aunque a ti se te esté acabando. Que los pasillos siguen teniendo gente. Que las cafeterías siguen vendiendo café aguado. Que la vida continúa alrededor del agujero como si el agujero no existiera. Llevo 2 semanas diciéndome que esta vez es diferente. Que los síntomas tienen 1000 explicaciones. Que 24 años es demasiado joven para que sea lo que temo que es. Me lo digo en el tren, en la ducha, en la oscuridad del cuarto a las 3 de la mañana cuando Val duerme en el cuarto de al lado y yo cuento el ritmo de su respiración para no pensar. La silla de espera es gris. Las paredes también. Hay una planta en el rincón que alguien intenta regar con demasiada regularidad porque las hojas están amarillas por exceso de agua, no por falta de ella. Pienso en decírselo a alguien. No lo hago. Hay cosas más importantes que la planta. Val está en casa porque le dije que era un chequeo de rutina. No es mentira, exactamente. Es el tipo de verdad a medias que usas cuando llevas 12 años siendo el que protege y no has aprendido todavía a ser el que necesita protección. Val tiene 16 años y ya sabe leer entre líneas, pero todavía confía en que yo le digo lo que tiene que saber cuando tiene que saberlo. Eso me da 15 minutos, quizás 20, antes de que lo deduzca sola. El aroma llega primero. Pino. Algo que huele a decisiones tomadas en silencio, a noches largas y café frío, y la convicción de alguien que eligió este trabajo no por dinero sino porque no podía elegir otra cosa. Y debajo de todo eso, un calor que tarda en aparecer pero que, una vez que lo reconoces, es completamente imposible olvidar. Mi biología traidora responde antes de que mi mente pueda hacer nada al respecto. Mis instintos de Omega colapsan en reconocimiento con la precisión brutal de algo que lleva 9 semanas buscando exactamente ese punto en el espacio y que finalmente lo encontró. No preguntan. No esperan autorización. Simplemente reconocen y responden y me dejan a mí lidiar con las consecuencias. Lo aplasto. Llevo 9 semanas aplastándolo cada vez que aparece. En sueños, en el supermercado, en los momentos de silencio entre una traducción y la siguiente. Mis instintos de Omega dicen una cosa y yo digo otra, y hasta ahora he ganado esa negociación interna cada vez que se presentó. Soy bastante bueno en eso para ser alguien que nunca eligió serlo. La puerta del consultorio se abre. Él para en seco cuando me ve. Andrés Villanueva, jefe de oncología del Hospital Central. 33 años, pelo oscuro, la ropa del tipo que sabe exactamente lo que está haciendo sin tener que demostrarlo. El mismo hombre que salió de mi departamento un domingo a las 6 de la mañana sin dejar número, sin dejar nota. Sin dejar nada excepto el aroma de pino en las sábanas que tardó 3 días en desaparecer y que yo tardé exactamente 9 semanas en dejar de buscar cuando me despertaba en la oscuridad. Los dos procesamos lo mismo al mismo tiempo con la eficiencia de 2 personas que reconocen una situación sin salida cuando la ven. Esto no debería estar pasando. El protocolo no tiene una sección para esto. Señor Santos dice, con la voz completamente controlada que tienen los médicos que llevan años aprendiendo a tenerla en situaciones donde perderla costaría demasiado. Su aroma cambia en el segundo en que habla. El pino se vuelve más tenso, más oscuro. Algo en él reconoce a algo en mí, igual que algo en mí lo reconoció a él. Mis instintos lo leen con esa precisión inconveniente que no puedo apagar. Dr. Digo. Ninguno de los dos dice nada durante un momento que probablemente duró 3 segundos y que se sintió como una vida entera recorrida de extremo a extremo. Vi cómo intentó delegar. Vi la llamada que hizo desde su tablet antes de entrar al consultorio, la cara que puso cuando la llamada no fue satisfactoria. El único oncólogo disponible esa tarde era él. El sistema no tiene sentido del drama. Entra. Se sienta al otro lado del escritorio. Abre el archivo con los movimientos precisos de alguien que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, aunque claramente preferiría no estar haciéndolo.
Puede decirme lo que tiene que decirme. Digo, antes de que pueda construir más distancia clínica entre los dos. Soy bueno recibiendo malas noticias. No es verdad. Pero lo digo bien. Andrés me mira durante un momento. Lee algo en mi cara. Asiente una sola vez. Y me lo dice. Linfoma de Hodgkin. Estadio 2. Tratable con buena tasa de respuesta. El análisis de imágenes muestra compromiso en 2 grupos ganglionares. El tratamiento estándar incluye quimioterapia y posiblemente radioterapia dependiendo de la respuesta. El pronóstico, dado el estadio, es favorable. Las palabras salen en orden, precisas, sin ornamentos, el tipo de información que un médico entrenado entrega de una manera que permite que el paciente la procese sin derrumbarse. Lo escucho desde debajo del agua. No porque no entienda. Entiendo cada palabra. Estudié biología 2 semestres antes de que el dinero no alcanzara, y sé exactamente lo que significa cada término que Andrés pronuncia con esa voz que aprendió a no subir ni bajar de tono. Lo escucho desde debajo del agua porque en mi cabeza hay una imagen que no puedo detener. Mi papá en esa misma posición hace 12 años, en un consultorio diferente pero con la misma luz fluorescente y el mismo olor, y yo de 12 años en el pasillo esperando porque nadie me había dejado entrar todavía. Y detrás de esa imagen, otra. Val, 16 años. La cara que tendría si yo le dijera esto con las mismas palabras que le dijeron a mi papá y que él me repitió después, sentados en el coche, sin poder entrar al departamento todavía. El aroma de Andrés cambia mientras habla. El pino se vuelve más tenso, más cargado como la presión antes de una tormenta. Mis instintos lo leen. Este alfa está sufriendo decir esto. No está siguiendo un protocolo mecánico. Le importa lo que está diciendo, le pesa. Y el aroma lo delata antes que cualquier expresión en su cara. Eso es peor que si no le importara. Porque si no le importara podría cerrar esa parte de mí que lo reconoce. La podría mantener aplastada sin que costara tanto. ¿Tiene preguntas? Dice Andrés cuando termina. Tengo aproximadamente 400. No hago ninguna todavía porque primero necesito que mi mente deje de reproducir la imagen de Val con 16 años y la cara que yo tenía a los 12. Todavía no, digo. Andrés asiente. Hay tiempo. Esto no se resuelve hoy. Pasa. Voy a necesitar que vuelva mañana con alguien de confianza para revisar el plan de tratamiento. Con alguien, para que haya otra persona que escuche. En situaciones de diagnóstico, la memoria retiene entre el 30 y el 50% de la información. Su voz es completamente clínica, pero sus ojos hacen algo que el entrenamiento no cubre. No deberías volver solo. La primera vez que me tutea. No sé si lo notó. Yo sí. Algo del consultorio con el diagnóstico en la cabeza y el aroma de pino en los pulmones y la imagen de Val que no se va. El estacionamiento está frío. Me siento en el auto con las manos en el volante y hago los cálculos sin llorar todavía porque primero vienen los cálculos. El tratamiento, el trabajo, Val, el dinero, la logística, lo que le digo y cómo, y en qué orden y qué cara pongo cuando lo digo para que ella no sienta lo mismo que yo sentía a los 12. Los cálculos terminan antes de lo que esperaba. Y cuando terminan, cuando no queda ningún número que revisar ni ninguna logística que organizar, lo que queda soy yo en el auto frío con el diagnóstico en la cabeza y sin nada que hacer con él excepto sostenerlo. Lloré en el auto durante 12 minutos. Lo cuento porque es más fácil contar los minutos que nombrar lo que se sentía. No ruidoso, sin que nadie escuchara. Igual que a los 12 años en el baño de casa después de que mi papá me contó lo que el médico le había dicho a él. 12 años después y todavía lloraba en silencio porque seguía siendo la manera más segura. Y el bebé que nadie sabe que existe excepto yo. Que llevo 9 semanas sabiendo que existe, y no he dicho en voz alta porque no encontraba el momento, y porque el momento nunca iba a ser correcto, y porque ¿cómo le dices eso al médico que acaba de decirte que quizás te estás muriendo? Mi teléfono vibra. Mensaje de Val. Con foto adjunta. La foto es el test de embarazo que escondí en el fondo del cajón del baño detrás de los repuestos de jabón donde claramente Val encontró todo de todas formas, porque Val encuentra todo de todas formas. Lleva 16 años encontrando todo. Emi qué. Esto. 3 puntos. Sin signo de interrogación. El tipo de mensaje que manda a alguien que ya sabe la respuesta y solo quiere que se la confirmes. Apoyo la frente en el volante. Bueno. Bienvenidos a Historias BL si son nuevos aquí. Presionen suscribirse para más historias como esta. Ahora siéntense, relájense y déjenme contarles la historia de Emilio Santos.
El Omega que recibió 2 diagnósticos el mismo día y no supo cuál era más difícil de cargar. Creen que el Alfa que lo amaba sin saberlo va a poder quedarse cuando sepa la verdad completa. Capítulo 2. 9 semanas de silencio. Hay 2 tipos de secretos. Los que guardas porque protegen a alguien. Y los que guardas porque no sabes cómo dejar de cargarlos solo. Llevaba 9 semanas cargando los 2. Val no grita. Eso es lo primero que aprendes cuando la conoces. Val no grita. Lo aprendió a los 4 años cuando yo tenía 12 y nuestro papá estaba en el hospital, y había que ser silencioso para no romper lo poco que quedaba en pie. Aprendió el silencio antes de aprender a leer. Pregunta con calma. Eso es peor que los gritos. Cita. Cuéntame, dice, cuando llegó al departamento. Me siento en el sofá. Val se sienta frente a mí con las piernas cruzadas y la espalda recta y esa cara que tiene cuando ha decidido eternamente que puede con lo que sea que viene, sin importar lo que sea. Le cuento el diagnóstico primero. Las palabras médicas, el estadio, el tratamiento, el pronóstico. Le cuento con la misma voz clínica que usó Andrés porque es la única manera que tengo de decirlo sin que la imagen de su cara de 4 años me destruya en tiempo real mientras hablo. Val escucha. No interrump. Cuando terminó, ¿algo más? Silencio. Amy. Val, ¿algo más? Miro el suelo. Miro mis manos. Pienso en las 9 semanas que pasé diciéndome que el momento correcto iba a aparecer solo si esperaba suficiente. No apareció. Estoy embarazado, digo. 9 semanas. Val no dice nada durante 30 segundos. Los cuento uno por uno. ¿Quién es el papá? Un médico. Otro silencio. Más corto esta vez. ¿El médico? No respondo. Val me conoce desde que nació. Mi silencio es una respuesta tan clara como cualquier palabra. Bien, dice. Perfecto, maravilloso. Se levanta. Va a la cocina. Escucho el sonido del grifo, el tintineo de los vasos. Vuelve con 2 vasos de agua y me da uno con la eficiencia absoluta de alguien que procesó en 30 segundos lo que yo tardé 9 semanas en no procesar bien. Se sienta de nuevo. ¿Y ahora? Ahora hay que hablar con el médico sobre el protocolo de tratamiento dado el embarazo. Son cosas que cambian el esquema. Posa. Lo sé porque lo busqué. ¿Cuándo lo buscaste? Hace 6 semanas. Val me mira con 16 años de conocerme. ¿Cuándo ibas a decirme? Cuando supiera cómo. ¿Y ahora sabes cómo? No. Pero ya no importa porque lo encontraste tú. Val toma un largo sorbo de agua. Expira. Y luego dice con esa calma que es su versión del coraje. Vamos a poder con esto. No me pregunta si estoy seguro. No me dice que todo va a estar bien porque Val no hace promesas que no puede garantizar. Dice vamos a poder con esto en plural, con la certeza de alguien que ya tomó la decisión antes de que yo terminara de hablar. Eso es lo que más me rompe de mi hermana. Esa capacidad de decidir que puede antes de saber si realmente puede. A las 2 de la mañana escucho el sonido. Llevo semanas sin dormir bien, así que estoy despierto cuando llega. Desde el cuarto de al lado, a través de la pared delgada del departamento que encontré hace 2 años cuando el dinero alcanzó apenas para ese. El sonido exacto que yo hacía a los 12 cuando mi papá estaba enfermo, y yo no quería que nadie me escuchara. El sonido de alguien que llora sin hacer ruido. Me levanto. Cruzo el pasillo. La puerta del baño está entornada, la luz encendida. Empullo. Val está sentada en el piso del baño, espalda contra la bañera, las rodillas arriba contra el pecho, la cara en las manos. No llora ruidoso. Val nunca llora ruidoso. Aprendió el llanto silencioso a los 4 años y desde entonces es el único tipo de llanto que sabe hacer. Le enseñé yo sin querer enseñarle nada. Me siento en el suelo a su lado. El frío de las baldosas a través del pijama. No digo nada porque no hay nada que decir que sea más útil que estar ahí. Los 2 en el piso del baño en silencio como hace 12 años, pero al revés, yo el que estaba mal, ella la que se sentaba conmigo sin hablar. Ahora ella está mal y yo me siento con ella sin hablar. El aroma del hospital sigue en mi ropa aunque me haya cambiado. Y debajo de ese aroma, mezclado con el frío del baño y el silencio de las 2 de la mañana, la biología traidora de mi cuerpo hace lo que hace cuando bajo la guardia. Busca el pino. Lo busca con la precisión obstinada de algo que no olvida aunque le ordenes que olvide. Lo aplasto. Como siempre. En el piso del baño con mi hermana llorando en silencio a las 2 de la mañana, lo aplasto. «No te me vas a morir», dice Val finalmente. No como pregunta, como declaración. No me voy a morir, digo. No es una promesa. No puedo hacer esa promesa todavía y los 2 lo sabemos. Pero es lo único que tengo para darle esta noche,
y ella lo toma y ninguno de los dos dice nada más porque no hace falta. Nos quedamos en el piso hasta que el frío se vuelve insoportable. Luego Val se levanta, me mira con los ojos todavía brillantes pero la cara ya controlada, y dice con esa practicidad suya que es otra forma del amor. Mañana vas al hospital y le dices al médico lo del bebé. Lo sabe. Salió en los análisis iniciales. Y sabe que el bebé es de él. Silencio. Todavía no digo. Val me mira durante un momento con esos ojos que llevan 12 años leyéndome. Díselo mañana. No es sugerencia. Vuelvo a mi cuarto después de que Val cierra su puerta. Me siento en el borde de la cama en la oscuridad y pienso en las maneras en que mañana puede salir mal. Son muchas. Luego pienso en las maneras en que puede salir bien. Son menos, pero existen. Pienso en el aroma de pino y en los 9 meses que tengo por delante y en Val que lloró en silencio en el piso del baño como aprendimos los dos a hacerlo sin que nadie nos enseñara. Pienso en que no quiero que Mateo todavía no sé su nombre, todavía no lo he pensado, pero ya lo llamo Mateo en mi cabeza desde hace semanas. Aprenda eso. Aprenda el llanto silencioso. Aprenda a hacerse cargo de todo sin que nadie le pregunte si puede. Eso es lo que más quiero cambiar. No para mí, para él. La primera cita de seguimiento es 3 días después. El sistema de transferencias tiene lista de espera de 6 semanas. El embarazo hace el caso más complejo, no menos. Los dos lo sabemos. No soy su paciente ideal, digo, cuando me siento al otro lado del escritorio. No. Posa larga. Pero soy el oncólogo que conoce su historial completo desde el primer análisis. Y dado el embarazo, transferir ahora aumenta el riesgo. Lo sé. Estudié biología 2 semestres antes de que el dinero no alcanzara. Andrés me mira de una manera que no es ninguna de las expresiones clínicas que ha usado en las citas anteriores. Lee algo en mi cara que no está en el archivo. ¿Por qué lo dejó? ¿Los estudios? Sí. Mi hermana tenía 4 años cuando quedamos solos. Alguien tenía que trabajar. El aroma de Andrés cambia. Pino pierde algo de su tensión. Se vuelve más suave. El calor que tarda en aparecer aparece antes de lo habitual. Mi biología traidora lo registra antes de que pueda decirle que no. Lo aplasto. Esta vez con un poco más de esfuerzo del habitual. Al final de la cita, ¿hay alguien que pueda acompañarlo a las sesiones? No debería venir solo. Tengo a mi hermana. ¿Cuántos años tiene? 16. La cara de Andrés hace algo que no es médico. La grieta más pequeña en la superficie más controlada. Vi el momento exacto en que algo en él entendió algo que yo llevo 12 años cargando. Es lo último que veo cuando salgo del consultorio. Capítulo 3. Lo que cuesta decir la verdad. Los oncólogos aprenden a dar malas noticias con la cara quieta. Es un entrenamiento específico, lo leí después de que mi papá murió, buscando entender por qué el médico parecía tan tranquilo mientras nuestro mundo se terminaba. Andrés da las noticias con la cara quieta, pero su aroma lo delata cada vez. Y yo soy el único en esa sala que puede leerlo. El martes, sin que yo lo sepa todavía, Val va al hospital. Me lo cuenta esa noche con la calma táctica de quien esperó el momento correcto para soltar la información. Fue a las 2 de la tarde, pidió hablar con el doctor Villanueva, y lo vio en su oficina durante 20 minutos. ¿Qué le dijiste?, preguntó. La verdad. Val. Le dije que mi hermano se va a morir antes de pedirle ayuda a alguien. Que lleva haciéndolo desde que tenía 12 años y yo 4. Y que él necesita que alguien no lo deje irse solo a esto porque lo vi en el hospital a los 12 años irse solo a todo y ya no tengo edad para quedarme callada. Hay un límite a cuánto puedes enojarte con alguien que hizo exactamente lo que tú habrías querido que alguien hiciera por ti hace 12 años. Ese límite es 0. Llegó a la cita del miércoles y el aroma de Andrés es diferente a los días anteriores. Más cálido. El calor que tarda en aparecer ya está ahí antes de que yo entre al consultorio, como si hubiera estado esperando. Mis instintos de omega lo registran con esa certeza que no tiene nada que ver con ninguna decisión consciente mía. Algo profundo e irracional en mí reconoció ese aroma antes de que mi mente terminara de procesar que había entrado a la sala. Lo aplasto. Esta vez me tarda más. Cada vez me tarda más. A los 20 minutos Andrés sale al pasillo un momento. Yo me quedo en el consultorio. La puerta no cierra del todo. Las voces viajan. La voz de la mujer es precisa, sin ornamentos, el tipo de voz que tiene la gente que aprendió a usarla como una herramienta de precisión y la afila regularmente. Conflicto de interés documentado, Andrés. Vínculo biológico entre médico y paciente. El artículo 14 del Código de Ética Hospitalaria es muy claro sobre esto.
El caso es médicamente complejo dado precisamente por eso el médico tratante no puede ser alguien emocionalmente involucrado. Voy a presentar la denuncia ante la Junta si no inicias la transferencia voluntaria en 48 horas. Silencio de Andrés. Luego sus pasos volviendo. Entra al consultorio con la cara quieta. Me mira. Lee en mi cara que escuché. No dice nada sobre eso. Continúa la cita. Cuando salgo, la mujer está en el pasillo. Me estaba esperando. Doctora. Patricia Lemos. Lo sé por la credencial que lleva al pecho. Directora del Comité de Ética. 50 años, pelo gris cortado corto, la eficiencia en la manera de estar parada de alguien que no pierde el tiempo en movimientos innecesarios. Señor Santos. ¿Tiene un momento? Claro. Se sienta conmigo en los asientos del pasillo. Abre archivos. No saca papeles. Me mira directamente con los ojos de alguien que lleva años tomando decisiones que afectan a otras personas y ha aprendido a hacerlo sin perder el sueño. Entiendo que esto se siente injusto, dice. Pero hay razones por las que existen los protocolos. Explíquemelas. Un médico emocionalmente involucrado con su paciente no toma decisiones médicas. Toma decisiones emocionales. Prioriza el bienestar emocional sobre el clínico. Evita tratamientos necesarios que causan sufrimiento porque no puede ver sufrir a alguien que le importa. Posa. Y usted merece decisiones médicas. Especialmente dado el embarazo. Quiero decirle que está equivocada. Que Andrés es el mejor oncólogo de ese hospital y que tiene el expediente para demostrarlo. Que yo necesito al mejor, no al más neutral. Pero la parte que más me molesta es que no puedo decirle que está completamente equivocada. Tiene razón en algo. Why lo sé. Y eso es lo más difícil de toda la conversación, que el argumento que quiero rebatir tiene una parte que no puedo rebatir. Solo puedo decirle que tengo miedo. Y el miedo no es un argumento médico. Salgo del hospital con esa conversación en la cabeza, y sin haber encontrado la respuesta que necesitaba. Andrés está en el estacionamiento. No con bata, no en horario de trabajo. Solo apoyado en su auto mirando el teléfono con la cara de alguien que está pensando en algo que no tiene que ver con el teléfono. Me ve llegar. Guarda el teléfono. ¿Cuánto escuchó? Pregunto. Suficiente, porsa. ¿Y usted? También suficiente. ¿Quiere que transfiera el caso? Lo miro durante un momento. El aroma de pino llega sin que nadie lo invite. Más limpio aquí afuera sin el antiséptico del hospital mezclándose. ¿Quiere transferirlo usted? El pino se vuelve más denso, más oscuro. La respuesta está en el aroma antes de que él hable. Mis instintos la leen con una certeza que no necesita palabras. No. Una sola palabra que pesa más que la mayoría de los párrafos que he escuchado esta semana. Nos quedamos en el estacionamiento hasta que empieza a oscurecer. No planeamos nada. No resolvemos nada. Pero cuando me voy, algo en el pecho que llevaba semanas apretado se suelta, apenas, en los bordes. Esa noche no duermo bien, que es el estado normal. Pero tampoco duermo tan mal como las noches anteriores. Hay una diferencia entre el insomnio que viene de no saber qué va a pasar y el insomnio que viene de saber que algo va a pasar aunque todavía no sepas qué forma va a tomar. El segundo tipo es más llevadero. Val me encuentra en la cocina a las 6 de la mañana con el café ya hecho. ¿Dormiste algo? Algo. Val toma su taza. Me mira por encima del borde. Tiene cara de alguien que tomó una decisión. ¿Andrés? Tú, no digo nada. Con Val tampoco. Los dos tomamos el café en silencio con el sol entrando por la ventana de la cocina y la ciudad despertando afuera y los 30 días de prórroga que tenemos para hacer que esto funcione. /P capítulo 4 El fuego que no apaga. El primer ciclo de quimioterapia dura 6 horas. 6 horas con el suero en el brazo y el olor del hospital en la nariz y demasiado tiempo para pensar en todas las cosas que no has dicho todavía. Val llega antes que yo. Ya tiene el asiento del lado de la ventana ocupado. 2 vasos de café del pasillo y la cara de alguien que planeó este momento con más anticipación de lo que va a admitir. ¿Cómo sabías cuál era la habitación? Le pregunté a enfermería. ¿Y te dijeron? Le dije que eras mi hermano, que tenía 16 años y que si no me decían iba a esperar en el pasillo hasta encontrarte sola. Porsa, me dijeron. Me conecto al suero. La enfermera explica el proceso con la paciencia de alguien que lo ha explicado cientos de veces y que sabe que de todas formas hay que explicarlo cientos de veces más. Val escucha con la misma concentración absoluta con que escucha todo. Andrés entra a los 40 minutos. Revisión de rutina, dice el protocolo. Pasa 4 veces más de lo que el protocolo requiere. Las cuento.
La cuarta vez Val levanta la vista de su teléfono sin preámbulo. Puede sentarse. No muerde. Andrés mira la silla libre. Se sienta. El aroma de pino llena la habitación de una manera diferente a cuando está solo con el antiséptico del hospital. Más cálido. Más presente. La biología traidora de mi cuerpo responde con la eficiencia de algo que lleva semanas esperando exactamente ese aroma en ese espacio. Lo aplasto. Con más esfuerzo que las veces anteriores. El esfuerzo va aumentando cada vez que lo aplasto, como si la resistencia fuera bajando aunque yo no lo decida. En la tercera hora, Val se queda dormida. No lo planea. Le pasa en medio de una frase sobre algo que había visto en el teléfono. La voz se va apagando gradualmente y la cabeza cae hacia el lado con la naturalidad de alguien que ha estado aguantando el sueño más tiempo del que debería y que finalmente dejó de aguantar. La cabeza cae en el hombro de Andrés. Andrés no se mueve. Lo observo durante 40 minutos. El suero goteando en mi brazo y yo mirando a Andrés con la espalda recta, los brazos quietos a los lados, sin hacer el movimiento que haría cualquier persona para correrse un poco o reacomodarse. Sosteniendo a mi hermana de 16 años que duerme con la cara completamente relajada por primera vez desde que le conté lo del diagnóstico. Algo profundo e irracional en mí hizo algo que no esperaba. No lo aplasté. Esta vez lo dejé estar. Solo esos 40 minutos. Solo esa vez. La biología traidora de un omega no distingue entre conveniente y real. Lo que sentí durante esos 40 minutos mirando a ese alfa sostener a mi hermana dormida fue inconveniente, inoportuno y absolutamente real. El tipo de cosa que cuando la sientes por primera vez entiendes por qué los libros de biología Omegaverse dedican páginas enteras a describir la diferencia entre instinto y elección. Una complicación menor esa tarde nos mantuvo en el hospital. Náuseas, fiebre baja, monitoreo preventivo. Tal dijo que se quedaba. Andrés dijo que tenía otra vuelta pero que pasaría a ver el monitoreo antes de salir. Pasó a las 10. Se quedó. A las 3 de la mañana, Val duerme en la silla con la cabeza apoyada en la pared. Andrés y yo solos, los dos mirando el suero, la ciudad afuera de la ventana con sus luces que no saben que son de madrugada. ¿Por qué oncología? Pregunto. Las 3 de la mañana tienen una honestidad particular. El cansancio baja las defensas lo suficiente para que las preguntas reales quepan sin que parezca que estás cruzando una línea que en horario diurno no cruzarías. Andrés tarda. Mi mamá. Linfoma. Tenía 15 años cuando murió. El silencio que sigue es del tipo que no necesita llenarse. ¿Cuántos años tenías tú? Dice Andrés, después de un momento. 2. My papá. Los dos en silencio con el mismo agujero visto desde lados distintos de la misma guerra. La misma pérdida con 2 formas, 2 edades, 2 maneras de aprender que las personas que más quieres pueden irse exactamente de la manera que más temes. Hay algo que nadie te dice sobre perder a alguien por el cáncer cuando eres hijo, que te queda el miedo de todas las formas. No solo el miedo a la enfermedad. El miedo a los hospitales. El miedo a los aromas del hospital. El miedo a los teléfonos que suenan de noche. El miedo a los silencios que duran demasiado. Me quedé con todos esos miedos a los 12. Los llevo todavía. Aprendí a funcionar alrededor de ellos como se aprende a caminar con una piedra en el zapato. Sigue doliendo pero ya no te detiene. Andrés lleva los suyos desde los 15. La diferencia es que él los convirtió en una profesión. Los tomó y construyó algo con ellos que le permite pelear la misma batalla que perdió, una vez más, con mejores armas. No sé si eso es más valiente que lo que yo hice. Creo que son tipos de valentía diferentes. Él corrió hacia la enfermedad. Yo corrí alrededor de ella. Los dos llegamos al mismo hospital a las 3 de la mañana con el mismo agujero en el pecho y la misma incapacidad de hablar de él con facilidad. Cada caso es mi mamá, dice Andrés. Lo dice en voz baja como algo que lleva años sin decir en voz alta. Sé que no debería hacerlo. Pero lo oís. Porfa. Tuyo no termina la frase. No la necesita terminar. El aroma de pino se volvió diferente mientras hablaba. Más suave. Menos la versión que usa en el hospital, la versión profesional y contenida. Esta era la versión de las 3 de la mañana, la versión de alguien que bajó la guardia porque el cansancio y la honestidad llegaron al mismo tiempo y ya no había energía para mantener las capas. Mi biología traidora lo registró antes de que yo pudiera hacer nada. Algo profundo e irracional en mí reconoció esa versión del aroma con una certeza que no tiene nada que ver con ninguna decisión consciente. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber dicho algo neutral. Debería haber pensado en Lemos y en el artículo 14 y en todas las razones que existen. El mío también, dije. Lo sé.
Val despertó a la 4:15. Se reorientó en 3 segundos. Miró a Andrés. Miró a mí. Leyó la sala con los 16 años de leer a su hermano. No dijo nada de lo que claramente registró. ¿El bebé está bien?, preguntó, mirando a Andrés directamente. Primera vez que alguien más lo decía en voz alta. En esa habitación. Con Andrés ahí. Andrés ahí. El bebé está bien, dijo Andrés. Lo dijo como médico. Pero cuando lo dijo, su cara hizo algo. Vi el momento exacto. Lo dijo como médico y lo escuchó como algo más. Como alguien que acaba de entender que hay 2 personas en esa habitación a quienes cuidar. Esa noche dormí 3 horas seguidas. Fue la primera vez en 2 semanas. A la mañana siguiente, notificación en el tablet de Andrés. Audiencia del Comité de Ética. 72 horas. Lemos no esperó. Capítulo 5. Quedarse cuando cuesta. Aprendí 2 cosas de ver a mi papá enfermo a los 12 años. Primera, el cáncer no avisa. Segunda, la gente sí. La gente avisa cuando se va a ir. Con pequeñas cosas primero. Con grandes cosas después. Llevo 24 años leyendo esas señales antes de que lleguen. Transfiere el caso, le digo a Andrés esa mañana, antes de que entre al hospital. Mira. No. Andrés, escuché tus razones. Son buenas razones. Y no. Lemos va a presentar su denuncia, y yo voy a presentar mi contrapropuesta, y que la Junta decida. Ese es el proceso. Posa. Su aroma se vuelve más denso, más oscuro, la versión que mis instintos reconocen como alfa que tomó una decisión, y no está disponible para renegociarla. No es negociable, Emi. Mi nombre en su voz. No, señor Santos. Mi nombre. 2 sílabas pronunciadas de una manera que hace que algo profundo e irracional en mí deje de aplastarse por un momento completo antes de que recupere el control. Audiencia es a las 11. Lemos presenta el caso con la precisión de alguien que lleva semanas construyéndolo. El historial de contacto, la noche anterior al diagnóstico, el vínculo biológico confirmado en los análisis. Lo presenta sin dramatismo, sin crueldad. Solo los hechos, solo el artículo 14, solo el protocolo. Es su versión de la honestidad y es implacable. Y después Andrés habla, no con emoción, con datos. El historial clínico completo desde el primer análisis. Los protocolos específicos de quimioterapia durante el primer trimestre y las ventanas de tratamiento que no se pueden extender sin riesgo. La tasa de complicaciones documentada cuando un caso oncológico complejo cambia de médico durante el primer ciclo. Las estadísticas de supervivencia en estadio 2 con y sin continuidad de tratamiento. Lo presenta como el médico que es, con 10 años de datos detrás de cada número, con la voz que aprendió a tener en los años en que se quedaba solo en el pasillo después de dar malas noticias y no había nadie que lo escuchara a él. Y al final, dice lo que ningún protocolo cubre. Tienen razón en que tengo un vínculo con este paciente. No lo voy a negar. Lo que les pido que consideren es si ese vínculo me hace menos capaz de cuidarlo o más determinado a no perderlo. Silencio en la sala. Tengo que mirar el techo. Porque si sigo mirando al frente algo inconveniente va a pasar con mi cara. La puerta de la sala se abre. Pal. Mochila al hombro. La cara de quien ya decidió mucho antes de entrar. Nadie la invitó. Nadie la detiene. Se para frente a la junta con los 16 años de alguien que lleva 12 cuidando a su hermano sin que nadie le preguntara si podía con eso. Mi hermano tiene cáncer y está embarazado y lleva 12 años cuidándome solo porque nuestro papá murió cuando yo tenía 4 años. Si le quitan al único médico que conoce su caso completo, yo no sé exactamente qué va a pasar. Pero sé que él no se los va a decir porque mi hermano no le pide ayuda a nadie desde los 12 años y no va a empezar ahora delante de una junta. Posa. Por eso lo digo yo. Silencio absoluto. Andrés la mira. La mira a ella y luego me mira a mí, y en su cara hay algo que no sé clasificar en ninguna de las categorías médicas o éticas o institucionales. Es humano. Es el tipo de expresión que tienen las personas cuando algo les cambia la configuración interna sin que lo hayan autorizado. Tengo que mirar el techo de nuevo. Esta vez tarda más en funcionar. Porque Val tiene 16 años y pasó los 12 últimos viendo cómo su hermano cargaba todo sin decirle a nadie y en esa sala frente a esa junta. Hizo lo que yo no hice nunca. Dijo en voz alta lo que costaba. No lloré frente a la junta. Esperé a estar en el pasillo afuera para hacerlo. De la misma manera silenciosa de siempre. 3 respiraciones contra la pared de azulejo frío. Solo 3. Luego recuperé la cara. Pero esas 3 respiraciones las cuento. La decisión, postergada 30 días pendiente de revisión médica externa. Es tiempo.
Afuera de la sala, Lemos me espera. No para amenazar. Para algo diferente. Su hermana es extraordinaria. Lo sé. Una pausa. La primera grieta que le veo, lo que dijo el doctor Villanueva adentro, no cambia el protocolo. Pero lo entiendo. Se va sin decir nada más. Es lo más que puede dar ahora mismo. Lo acepto. En el estacionamiento los tres. Val nos mira a ambos. Lee la distancia que hay entre nosotros y decide, con la practicidad táctica de 16 años de conocer a su hermano, que es demasiada distancia y que alguien tiene que resolverlo. ¿El bebé va a tener papá? El silencio que sigue dura 5 segundos completos. Voy a buscar el auto, dice Val. Y desaparece con la discreción exacta de quien lleva semanas esperando este momento y sabe cuándo salir del plano. Capítulo 6. El vínculo que sobrevive. Mi papá murió un martes. Yo tenía 12 años y no entendía por qué las personas que quería tenían que irse antes de que yo aprendiera a retenerlas. Tardé 12 años en entender que retener y quedarse no son la misma cosa. Retener es miedo. Quedarse es elección. Los dos solos en el estacionamiento. El aroma de pino llega sin que nadie lo invite. Más limpio aquí afuera, sin el antiséptico del hospital diluyéndolo. Solo pino y el calor que tarda en aparecer, que esta vez no tarda nada. Esta vez mi biología traidora no hace el movimiento de aplastarlo. Lo siente llegar y lo deja llegar. Lo llevo días notando, cada vez que intento aplastarlo tarda más. La resistencia baja sin que yo lo decida. Como si algo en mí hubiera tomado la decisión antes de que yo lo autorizara. Llevo 9 semanas convenciéndome de que podía con esto solo, digo. Mi voz sale más baja de lo que esperaba, más honesta de lo que planeaba. El diagnóstico, el bebé, el tratamiento, Val. Y antes de esas 9 semanas llevaba 12 años convenciéndome de que podía con todo solo. Andrés espera. No interrump. No ofrece nada todavía. Estoy cansado. Primera vez que lo digo en voz alta, y en voz alta es completamente diferente a pensarlo. No del cáncer. De hacer todo solo para que nadie tenga que cargar lo que es mío. No es cargar, dice Andrés. Es quedarse. ¿Sabes la diferencia? La aprendí hace 9 semanas cuando me fui antes de que despertaras. Porsha. Su aroma cambia. El pino se vuelve más cálido, más denso. El calor completamente presente por primera vez y nada que lo dilúa. Y llevo exactamente ese tiempo sin dejar de arrepentirme. Lo miro directamente. Por primera vez desde que entré a ese consultorio hace 2 semanas directamente, sin desviar la vista al suelo o al expediente o al suero. ¿Por qué te fuiste? Pregunto. Tarda. Y es la primera vez que lo veo tardar en responder algo. Andrés Villanueva, que tiene una respuesta entrenada para casi todo, no tiene una para esto. Porque sentí el vínculo formarse. Su voz sin capas, sin la controlada clínica. Solo la verdad. Y soy oncólogo. Sé exactamente lo que pasa cuando quieres a alguien y luego lo pierdes. No a nivel teórico. Lo viví a los 15 en un hospital exactamente como este. Y entonces te fuiste para no tener que perderme. Sí. Y de todas formas me encontraste en tu consultorio. Sí. El silencio que sigue no es incómodo. Es del tipo que tiene peso, que contiene cosas, que te deja en él sin que tengas que llenarlo. ¿Puedo? Dice Andrés. 2 palabras. Con todo lo que cargan. Sí, digo. Y es la primera vez en 12 años que digo sí a algo sin calcular primero cuándo va a terminar. El aroma de pino llegó antes que sus manos. Siempre llegaba primero. Era la cosa que mi biología traidora había sabido desde el principio, y que yo había aplastado incontables veces en semanas que se sentían como años. Esta vez no lo aplasté. Esta vez lo dejé llegar. Y lo que pasó no fue lo que los manuales describen. No fue sumisión. No fue colapso. No fue ninguna de las cosas que el sistema espera de un omega cuando un alfa lo elige. Lo que fue es más difícil de describir porque no tengo palabras entrenadas para ello. Lo que fue reconocimiento. El tipo de reconocimiento que tiene algo que lleva mucho tiempo buscando su nombre y por fin lo encuentra en el lugar más inesperado. Su mano en mi cuello fue firme. No brusca, solo firme. Como algo que ya decidió que se queda y no necesita justificarlo. La marca fue calor que se expandió hacia adentro, hacia los lugares que había mantenido cerrados desde los 12 años porque abiertos eran demasiado arriesgados. Los lugares donde guardé la imagen de mi papá en el hospital. La imagen de Val en el piso del baño. Los 12 años de hacer todo solo para que nadie cargara lo mío. El calor los encontró a todos. Se tocó sin romperlos. Los dejó ahí en su lugar, pero ya no solos. El aroma de pino se fundió con el mío. No como ocupación de un territorio.
Como completar algo que siempre tuvo ese espacio en espera, ese hueco que yo había cubierto con trabajo y con proteger a Val y con traducciones a las 3 de la mañana para que los números alcanzaran. Y mis instintos, esa biología traidora que había aplastado tantas veces que ya casi no recordaba cómo era no aplastarla, dijeron lo que siempre habían dicho y que yo siempre había negado. Este es tuyo. Siempre lo fue. No lo soltaste. Lo dejaste ir por miedo. Eso es diferente. Eso tiene solución. Andrés puso la segunda marca con más suavidad que la primera. Como si supiera y lo sabía, llevaba semanas leyéndome que la suavidad era lo que más me costaba recibir, que yo sabía manejar las cosas difíciles, los diagnósticos, los sueros, las audiencias, los comités de ética. Lo que no sabía manejar era que alguien lo hiciera con cuidado. La segunda marca se asentó más profundo que la primera. El aroma de los dos juntos es algo que ninguno de los dos había sentido nunca. No porque no existiera, sino porque nunca habíamos tenido al mismo tiempo la verdad y el tiempo para sentirlo bien. El bebé se movió exactamente en ese momento. No sé si fue el calor de la marca o el cambio en mi aroma o simplemente el momento en que algo en ese pequeño cuerpo de 11 semanas reconoció lo que acababa de pasar en el espacio alrededor de él. Andrés sintió el movimiento bajo su mano antes de que yo pudiera decir nada. No habló durante un tiempo que no tiene medida exacta. Vi cómo procesó lo que sentía su mano. Vi la cara que hizo. Vi el momento exacto en que el médico y el padre pasaron a existir en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Hola, dijo, una palabra, a su hijo. Y fue exactamente suficiente. Tuve que enterrar la cara en su cuello. Esta vez no lo aplasté. Esta vez lo dejé pasar completo. Val vuelve con el auto a los 20 minutos. Sabí. Lee la escena. Asiente una sola vez con la eficiencia de quien esperaba exactamente este resultado. ¿Terminaron? Bien. El hospital me da hambre. ¿Hay algo que celebrar? Miró a Andrés. Andrés me mira. Algo digo. Ya. Val abre la puerta del auto. Yo elijo el restaurante y ninguno de los dos puede decir que no. Epílogo: 10 meses después el linfoma entró en remisión en el 6º mes. Lo supe en un martes ordinario, en el mismo consultorio donde empezó todo, con Andrés al otro lado del escritorio, y Val a mi lado con el café frío en la mano y el bebé pateando con una energía que claramente no tenía nada que ver con la conversación, pero que llegó exactamente en el momento en que Andrés dijo las dos palabras. Respuesta completa. Andrés lo dijo con la cara quieta que tiene cuando da noticias importantes, pero su aroma lo delató como siempre. El pino se volvió más cálido que nunca. Mosuave. Algo que huele a alivio contenido demasiado tiempo finalmente soltándose. Val no dijo nada. Me tomó la mano. La sostuvo durante el tiempo que tardé en procesar las dos palabras. Eso fue suficiente. Lemos retiró la denuncia en el mes 4. La revisión externa concluyó que el tratamiento había sido clínica y éticamente correcto. No fue reconciliación inmediata. Pero en el mes 6, nos cruzamos en el pasillo y Lemos se detuvo y dijo, «Me alegra que esté bien». Solo eso. Y siguió caminando. A veces el perdón es así. No un momento, una acumulación de momentos pequeños. Andrés presentó ante la Junta un protocolo revisado para casos con vínculo entre médico y paciente con supervisión adicional, con revisiones externas periódicas, con salvaguardas que protejan al paciente más que el protocolo actual. Lo presentó con 10 páginas de datos y la voz que tiene cuando algo le importa de verdad. La Junta lo aprobó en el mes 7. Lemos fue la primera en votar que sí. No sé si eso es reconciliación. Sé que es algo. El bebé nació un jueves. 3 kilos y 200 gramos. Mucho pelo negro. La nariz de los dos, según Val, que estuvo presente y que tiene una foto del momento exacto en que Andrés lo vio por primera vez que todavía no le he podido quitar. Dice que la guarda para cuando Mateo tenga edad de apreciar lo que significa. Mateo Andrés. Los dos apellidos. Los dos importan. Mañana ordinaria. El departamento que ahora tiene las sábanas con el aroma de pino permanentemente y una cuna en el cuarto principal y los libros de medicina de Andrés mezclados con los de biología que retomé hace 3 meses. Val hace la tarea en la cocina. Andrés hace el café. Mateo duerme en el portabebés contra el pecho de Andrés con la decisión absoluta de los recién nacidos que ya saben exactamente dónde pertenecen y no tienen ninguna intención de ir a ningún otro lado. Val levanta la vista del cuaderno. Emi, ¿sabes que tienes la cara de cuando vas a decir algo cursi? Oh, no voy a decir nada. Xivas. No. Andrés desde la cafetera sin girarse. Iba. Trador.
Mateo emite un sonido desde el portabebés. Imposible saber si de acuerdo o de protesta. Con él todavía no se puede saber con certeza. Val lo estudia. Este también iba a decir algo. Es igual que tú. Tiene 10 días. Los rasgos de personalidad son tempranos. Val al bebé señalándome con el lápiz. Hola, soy tu tía Val. Voy a ser tu favorita. No le digas a tu papá. Ya escuché eso, dice Andrés. Estaba hablando con el bebé. El bebé tiene 10 días. Nunca es muy pronto para establecer una relación de confianza. Mateo emite otro sonido. Val asiente como si eso confirmara su punto. Andrés vuelve al café con la cara de alguien que ha perdido este argumento antes de que empezara y que está completamente de acuerdo con haberlo perdido. Hay un momento, entre el café de Andrés y la tarea de Val y el sonido suave de Mateo respirando en el portabebés, en que los instintos de Omega que pasé meses aplastando simplemente descansan. No porque desaparezcan, sino porque ya no hay nada contra qué pelear. Reconocen lo que tienen, lo dejan estar. Lo registran con la certeza tranquila de algo que finalmente llegó a donde siempre supo que tenía que llegar. Nadie me enseñó cómo se sentía esto. Ningún libro lo describía exactamente así. Pero lo reconocí cuando llegó, de la misma manera en que reconocí el aroma de pino en una sala de espera gris hace 10 meses. Antes de que supiera que iba a cambiar todo. Antes de que supiera que el universo usa mecanismos poco elegantes para las cosas más importantes, y que a veces una sala de espera gris con una planta enferma es exactamente el lugar correcto para que empiece lo que tenía que empezar. Pienso en mi papá. Pienso en los 12 años que pasé creyendo que la historia que nos tocó era la única que existía para personas como nosotros. Pienso en la sala de espera gris y la planta amarilla por exceso de agua y el aroma que llegó antes que él. Pienso en que el diagnóstico me dio lo que no sabía que necesitaba, la razón perfecta para dejar de hacer todo solo. No voy a agradecerle al cáncer. Eso nunca. Pero si el universo usa mecanismos poco elegantes para mover las piezas, al menos en este caso movió las correctas. Me llamo Emilio Santos. Tengo 24 años. Tuve cáncer. Tengo un hijo. Tengo un alfa que se quedó cuando era más fácil irse. Y tengo una hermana de 16 años que les explica a los bebés de 10 días la importancia de establecer relaciones de confianza tempranas. No es la historia que imaginé. Es mejor. Esta historia te llegó a L Corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Cuando Andrés sostuvo a Val dormida sin moverse durante 40 minutos? ¿Cuando Val entró sola a la audiencia y habló sin notas frente a la junta? ¿Cuando Andrés dijo hola a su hijo por primera vez sintiendo el movimiento bajo su mano? ¿O cuando Emi finalmente dijo que sí sin calcular cuándo iba a terminar? Aquí siempre habrá historias sobre personas que aprendieron que retener y quedarse no son la misma cosa. Gracias por estar.